El pueblo está obligado a votar por la plancha. El paquete que sale. En paquete cerrado, por el color, por el número. Ahora por el color. ¿Por qué cree que fracasó la Constitución de Montecristi? Que fue buenaza en declaración de derechos y garantías y pésima en toda la parte operativa. Es porque la gente que fue ahí fue electa en plancha y actuó en Montecristi en plancha. Respecto del tema subsidios, sí quiero decirle bien claro, ¿no? Aquí no es de izquierda ni derecha. Es algo de lógica elemental. El único subsidio que tiene sentido y que precautela en realidad las condiciones de vida y trabajo de la gente que vive con estrechez económica fuerte, es la incorporación de todos a la actividad productiva. Las Fuerzas Armadas, para el resguardo de la soberanía nacional en el ámbito interno y externo. Las Fuerzas Armadas no están solo para cuidar el perfil del mapa, porque mucho más se puede violar la soberanía nacional y la estructura jurídica soberana de un país adentro de sus fronteras que afuera. Es más caos del que ya tenemos, y eso es lo que le está pasando a Cuenca. Y luego todavía, no solo que el pueblo ecuatoriano pagó el tranvía, sino que el pueblo ecuatoriano además está pagando el subsidio del pasaje de ese tranvía. Porque ese pasaje no cuesta, en términos reales, los 40 centavos que pagan. Sí, la cosa eso es cerca del dólar, y alguien que me dijo que estaba sobre el dólar. Para hablar de este tema que ayer justamente generó una especie de incertidumbre. Todo el mundo estaba concentrado en el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, entre las 19 horas 30, el presidente de la República, mediante una utilización de sus redes sociales, pone la intención de enviar una consulta, de una pregunta para una posible consulta a que se genere una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es ahora el marco en el que se da, pero hay dos posturas. A mí me gusta siempre ponerme en el plan del abogado del diablo. ¿Es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente o es un distractor a lo que se ha venido dando con el tema de la eliminación del subsidio al diésel y con ello, obviamente, las protestas sociales? Doctor, esa es la primera inquietud. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo cordial. Ambas cosas. Puede ser un cambio de corriente, de tema, de corriente mediática, ¿no es cierto? Yo no le niego, porque los expertos en el marketing electoral juegan muy bien con esos factores. Pero hay que decir verdad, ¿no? Ya desde el año 2023, y yo le mandé al presidente una carta que se la entregué a usted para que la vea, en enero del año 2024, en la que, entre otras cosas, le digo claramente: gobernar con la Constitución de Montecristi es, si no imposible, sumamente difícil. ¿Por qué? Porque es una magnífica Constitución desde el punto de vista de la Declaración de Garantías, desde la Declaración de Derechos, pero la parte operativa, estructural del Estado, ¿cómo puede concretarse en la realidad esas garantías y derechos? Ahí es donde se cruzan todos los cables. Entonces usted encuentra contradicciones una tras de otra. Una tras de otra. Le acababa de escuchar, por ejemplo, al distinguido maestro Gilbert Granda, ¿no? Guardo mucho aprecio por su congruencia ideológica, ¿no? Entonces él señalaba toda la cantidad de derechos y garantías que son pasto en nuestro país. Papel mojado, nadie les hace caso. Pero ¿cómo concretar esos derechos y garantías cuando la parte operativa del Estado está enrevesada, con contradicciones enormes? Le pongo un ejemplo, por ejemplo. Dice la Constitución, artículo 369, el seguro es universal, único y obligatorio. Que yo sepa, la palabrita universal quiere decir que cubre a todos. A todos. Si no, si alguien duda, ve el diccionario de la Real Academia, ¿no es cierto? ¿Qué significa universal? Quiere decir que cubre a todos. Es decir, la palabra afiliado viene a ser mala palabra, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque
el seguro es universal, tiene que cubrir a todos. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Dice, además es único. Pero más abajito de la Constitución ya establece un seguro para militares, otro seguro para policías. Ya dice que hay un seguro para campesinos. Seguro social campesino. Ya que comienza con el tema de las amas de casa y toda la cuestión. Subdivisión de subdivisión. Es decir, contradicciones, ¿no? El artículo 242 dice: el Ecuador se organiza para lograr equidad territorial en regiones horizontales, ¿no es cierto? Regiones, provincias, cantones y parroquias. Más abajito del 242 establece que las tales regiones serán creación de las propias prefecturas. Porque por ahí hubo alguien de los famosos legisladores que decían pues que no se puede a dedo establecer cuáles son las regiones. Que tiene que cada provincia pronunciarse con qué provincia quiere juntarse. ¿No? Entonces nadie se casa con pobre, pues no. Si usted le pregunta a Loro si quiere meterse con Loja y Zamora, pues prefiere meterse con el Guayas. Si usted le pregunta a Esmeralda si quiere meterse con Imbabura y Carchi, muy probablemente le va a decir que no, pues que quiere meterse con Pichincha, ¿no? Y así va, ¿no? Y le puedo ir mencionando cantidad de contradicciones. Dice, por ejemplo, que todos los que tienen enfermedades catastróficas deberán tener cubierto todo lo que significa su atención médica, medicinas, etc. Artículo 50, yo me acuerdo los números de los artículos. ¿Y qué pasa en la realidad? Pues cero a la izquierda, compañero, no existe eso. ¿Por qué no funciona todo esto? Porque tenemos en el país un sistema orgánico del Estado donde la tal separación de las funciones del Estado, que es indispensable en una democracia, no funciona. Aquí las funciones están permanentemente superpuestas en busca de imponer su área de influencia sobre la otra función. Por otro lado, la función legislativa, que sería la que crea las normas y la que lleva a cabo el control, es una función que se elige en plancha. Entonces el pueblo no escoge a los ciudadanos de su confianza. El pueblo está obligado a votar por la plancha. El paquete que sale. En paquete cerrado, por el color, por el número. Ahora por el color. ¿Por qué cree que fracasó la Constitución de Montecristi? Que fue buenaza en declaración de derechos y garantías y pésima en toda la parte operativa. Es porque la gente que fue ahí fue electa en plancha y actuó en Montecristi en plancha. Entonces no había legisladores que piensen en función de país. Yo le escuché al arzobispo de Santiago de Chile una frase muy interesante que lanzó delante de los candidatos a la presidencia de Chile, que estaba de la extrema izquierda a la extrema derecha. Les decía: vean, señores, aquí hay una barca que es Chile, decía. Unos reman en el lado izquierdo, otros reman en el lado derecho. Pero por favor, remen pues, parejo. No importa de qué lado. Pero remen en función de país. Pero ustedes se ponen a pelear con los remos, se tiran los palos unos encima de otros. Entonces el país se va a la deriva y la barca va a ser llevada por la corriente. Esa reflexión yo creo que tenemos que hacerla nosotros en el país. Aquí algún rato hemos de descubrir que tenemos que tener una visión de largo plazo de un país a construirse con el aporte plural, diverso de todos. No se trata de empaquetar a la gente, de emplanchar a la gente, no. Se trata de que la gente colabore con sus capacidades, con su diversidad de pensamiento, su diversidad de criterio. Todos sabemos que todo punto de vista es la vista desde un punto. Y es necesario respetar la diversidad de opiniones, pero saber que hay un proyecto de país que hay que construir. Como yo tengo que decirlo aquí también, con el mismo ejemplo del arzobispo de Santiago, ¿no? El de la canoita y los remos, el caso de Loja, ¿no? Podemos haber personas que reman en un lado o en el otro, ¿no? Por ahí hay alguno que también rema en la proa, en el centro, ¿no? Bueno, pero en todo caso es que hay que hacer funcionar los remos para que la canoa se impulse y no ponernos a darnos
de remazos unos contra otros, ¿no? Que eso es lo que nos destruye y nos coloca en la situación en que estamos. Ahora, hay una cantaleta que yo digo que la han repetido desde que yo tengo memoria, pero no me quiero ir tan lejos, quiero solo quedarme en los últimos 8 años. Yo vi la consulta popular, la publicidad de la consulta popular, es más, a un grupo que hay por ahí ahora recientemente que estoy añadido, no hace mucho, lo envié. Entonces, hay unas cosas que yo en este caso les he puntualizado y ahí le voy a dar el tiempo a usted necesario para también escuchar su criterio. Vea, desde que yo tengo memoria, la consulta popular o la constituyente es la solución a los problemas. Yo he visto la consulta del 7 veces sí, la de Lazo, la de Noboa, toditas. De los últimos 8 años se han gastado 150 millones de dólares solo en consultas populares. No hablamos de los otros procesos de elecciones. Ya. De las revocatorias, que gastan millones. Eso no sé ni cuánto más será, pero solo de consultas son 150. Bueno, yo creo que si ya era la solución el 7 veces sí, la pregunta es, ¿qué pasó? Claro. Entonces ahí vamos y vea la consulta última que están haciendo, ¿no? Pero ahí vamos a la parte simplista. ¿Cómo es que todas las veces nos venden la solución en unas encuestas, en una pregunta, en una consulta, y Ecuador sigue igual o peor que antes? No sé si la culpa es de nosotros, la culpa es de la consulta, la culpa es de la vaca. ¿De quién es la culpa? Es muy sencillo el tema. Y hay que verlo con la sencillez que corresponde, ¿no? La norma legal no es sino el marco referencial dentro del cual lo que cuenta es lo que se hace, no lo que se dice ni lo que se norma. La norma crea el marco, le dice a usted, actúe dentro de esta cancha, con este trazo. Pero en el final, en el campeonato de fútbol, lo que cuenta es lo que está dentro. Lo que está dentro de la cancha, los que juegan ahí. Las normas son importantes. ¿Quién dice que no? Pues si no sería imposible jugar, ¿no? Si no hay normas. Ahí sería una paliza entre todos. Sino que tiene que haber normas, pero lo que cuenta es lo que se hace. A la final lo que se hace, no lo que se dice. Y esta cuestión no se la ve. Yo veo, por ejemplo, esta última consulta que quieren hacer, las nuevas preguntas. Porque a mí me da la impresión, le digo, discúlpeme que sea tan gráfico en esto. Me da la impresión que los asesores del presidente conversan antes con los de la Corte Constitucional. Y están jugando en el mismo partido, ¿no? Porque presentan preguntas inocuas. Nosotros sabemos que la Corte Constitucional que tenemos ahí, que surgió del 7 veces sí, con Lenín Moreno y con el señor doctor Trujillo, ¿no? Sabemos que esa Corte tiene pues un objetivo político. Y el que diga que no, pues estaríamos bien equivocados, ¿no? Entonces, lo que quieren es preguntas inocuas. Imagínese usted una pregunta como esta, que si se hace o no una lista de aquellas personas que han cometido delitos de violación. Eso será materia, pero ni siquiera de ley, pues. Porque lo más elemental, lógica y prevención, debe hacer pues que el Estado, la autoridad, que tiene que cuidar el orden público, que tiene que cuidar los derechos de las personas, pues tengan una lista de las personas que han incurrido en ese tipo de delitos, que son delitos muchas veces recurrentes. Es una decisión técnica, consulta. ¿No? Entonces, cuando le consultan a usted si está a favor del bien y en contra del mal. Entonces, toditos salen a votar, como es obvio, a favor del bien. ¿No? Pero como ya saben que las consultas sirven para decir si están a favor de un gobierno o en contra de un gobierno, es una medición. Es una medición, o sea, una payasada, una mentira, ¿no? Entonces, claro, por más preguntas obvias que le pongan, como aquella que puso Félix Cordero una vez, recuerdo que decía que estamos de acuerdo que los independientes también puedan participar como candidatos. Que es una cosa pues elemental, ¿no? ¿Quién puede decir que solo los afiliados a un partido son ciudadanos y que tienen derechos plenos? ¿De dónde acá? Pues era obvio lo que preguntaba Félix Cordero. Pero como había que decir que el tal y cual de Félix Cordero hay que darle contra, entonces salió mi doctor Hurtado a decir que voten no para votar contra Félix Cordero. Y la gente salió y votó contra Félix Cordero, no a las preguntas que hizo. Parecido a lo que le dio a Lazo en esta última época. Y ahora con el tema del famoso subsidio, ¿no? Yo respecto del tema subsidio sí quiero decirle bien claro, ¿no? Aquí no es de izquierda ni derecha. Es algo de lógica elemental. El único subsidio que tiene sentido y que precautela en realidad
las condiciones de vida y trabajo de la gente que vive con estrechez económica fuerte, es la incorporación de todos a la actividad productiva. Eso es lo que tiene que buscar el Estado. Incorporar a todos a la actividad productiva, de bienes o servicios. La gente no solo requiere comida, ropa, carros, también requiere arte, también requiere justicia, también requiere educación, también requiere música. Incorporar a todos a la actividad productiva de bienes o servicios que responden a necesidades reales de la población. Es decir, legalizarse. Claro, o sea, nadie tiene que ser informal. Claro. Perdóneme, ¿por qué? Porque eres pobre, tú tienes que ser informal para ganarte la vida. No, señor. Pobre o rico o mediano, todo mundo tiene que no ser informal, todo mundo tiene que ser formal. Y el Estado tiene que generar condiciones de equidad permanente. Así es. ¿Y cómo surge la equidad? Poniendo subsidios. Tengo mi duda. Por ahí no va la cosa. Por ahí va el populismo, ¿no? El engañifa a la gente. ¿Cómo enfrenta usted el problema de la...? Pues buscando sistemáticamente, pero de una manera obligatoria. Si hay alguien por ahí que no esté incorporado a la actividad productiva, hay que buscarlo como a un leproso. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué? Tiene que entrar entonces usted a una reeducación, aprenda a instalar tubos de agua potable, aquí le vamos a enseñar, le vamos a poner, y usted va a poner un taller para hacer plomería, y venga acá y ponga acá. Ese es el trabajito que tiene que hacer el Estado, ¿no? Pero ahí también hay algo fundamental, doctor, porque hay alguna gente que todavía no lo entiende bien. A ver, el Estado no es una empresa. Claro, El Estado crea no... las condiciones para que la empresa funcione. Exacto. Entonces el Estado no tiene por qué enriquecerse a costillas de los impuestos, si esos impuestos no son distribuidos en lo que tienen que ser distribuidos. Exacto. Que lo único que tiene sentido, como le vuelvo a repetir, es en crear las condiciones para la incorporación plena de todos a la actividad productiva. No es que si tú no tienes casa, te doy casa. No es que si tú no tienes mochila, te doy mochila. No es que si vos no tienes zapatos, te doy zapatos. No, por ahí no va la cosa. ¿Cómo te incorporo a la actividad productiva? Y eso también le permite a la gente que, una vez reinsertada, comience a ser competitiva con otros más, y ahí es donde viene la demanda. Y la en oferta y la demanda. términos, perdone la interrupción en esto, John, y en términos de competitividad global, porque aquel cuentito de que elevando los aranceles defiendo la economía de un país, eso es autoengañarse. Eso es proteger ineficiencias. Siempre tendrá la razón el que produzca algo de mejor calidad y a menor precio. La gente lo evalúa. El cliente tiene la razón. Porque no le va a obligar a la gente a comprar algo porque es de fabricación de su barrio, donde usted vive al ladito, si eso es de mala calidad y a mayor precio. Claro. La gente finalmente termina evaluando el tema. Porque, obvio, y si no evalúa, si Claro. se hace el filántropo, más temprano que tarde el filántropo acabará quebrado, ¿no? Sí, Es la verdad. sin duda alguna. Doctor, a ver, hay un tema también más que me gustaría abordar con usted, porque el tema de la eliminación del subsidio, que bueno, aquí tampoco estamos a favor de que se regale nada, pero también hay que tener algo claro. Sabemos que el subsidio está en este caso aportando para que, entre comillas, no se suban determinados costos. Hablemos del pasaje puntualmente. Pero dejemos a un lado el subsidio sabiendo que es una realidad y veamos la otra. La pregunta es, bueno, ¿qué están haciendo las Fuerzas Armadas entonces? Porque se supone, ya digamos que el subsidio está haciendo todo lo malo del país, se presta para todo lo malo, ya. La pregunta es, y bueno, ¿y lo bueno? Vea, ¿dónde están los 3 puntos de querido IVA? amigo, La dando seguridad. respuesta a esta importantísima pregunta que usted me hace, voy a leer el 5º punto de la cartita que le mandé Siga, a Novoa con fecha, usted tiene 12 de enero del 2024. 2024. Este año, no, el año pasado. El año pasado, o sea, hace ya casi 2 años. Punto 5º, una pregunta que debía hacerse. ¿Está usted de acuerdo y por tanto dispone las urgentes enmiendas constitucionales y reformas legales que establezcan que la seguridad nacional opera como un sistema de acción permanentemente articulado en 3 niveles que forman parte de la fuerza pública? Primer nivel, el nivel primario o básico,
las guardias municipales, con sus especialidades de guardia urbana de contravenciones municipales, tránsito y transporte y bomberos, están bajo un solo comando, no son entidades aparte, ni autónomas, ni cosa por el estilo. Segundo, la Policía Nacional para el combate del delito, la aplicación de las sentencias judiciales y el orden interno de la República. Y tercero, el nivel superior, las Fuerzas Armadas, para el resguardo de la soberanía nacional en el ámbito interno y externo. Las Fuerzas Armadas no están solo para cuidar el perfil del mapa, porque mucho más se puede violar la soberanía nacional y la estructura jurídica soberana de un país adentro de sus fronteras que afuera. Y entonces esos tres niveles tienen que estar permanentemente articulados. Si no lo están, la cosa no le funciona. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo puede hacer usted que las Fuerzas Armadas, ¿no?, se metan en los alborotos de los mercados o de las cárceles, de cualquier lado, a ver qué es lo que están vendiendo ahí? Esa tarea la tiene que cumplir ¿quién? La Policía Municipal. pero tiene que tener el respaldo de alguien, porque la Policía Municipal no pero tiene. no va a pasar lo que con Serrano me pasaba, que me prohibía los teléfonos, los toletes eléctricos, ¿no? Y además me mandaba a la Policía Nacional a que se los lleve presos a los policías municipales. ¿Cuál es el objetivo? Que politiqueritos que estaban en la línea política les interesaba cuidar su clientela electoral, ¿no?, que era amañada en base al fomento del desorden alrededor de los mercados y en las plazas. Entonces aquí no hay seguridad si no le operan permanentemente articulados los tres niveles, bien clarito, de fuerza pública. Y la Policía Municipal es fuerza pública, no deliberante. A mí me da terror cuando veo que hay alcaldes por ahí que llega a la Policía Municipal a pedirles que hagan una asamblea general para analizar si no le suben el sueldo o si no hacen huelga. ¿Qué es eso? Es fuerza pública no deliberante. Eso tiene que estar claro. Lo mismo pasa con el Ejército, con la Policía Nacional. Un sinnúmero de cosas más. Pero bueno, aquí un poco la idea ha sido explicar algunos temas. Y finalmente la gente es la que termina evaluando lo que nosotros decimos acá. Finalmente este es un espacio con la finalidad de que ustedes vean los comentarios y criterios de análisis de nuestros invitados, a más de la línea editorial que ya consumen aquí en lo del Momento Loja. Doctor, yo la verdad quisiera ser positivo, pero como está el ambiente es difícil, es bien difícil. Podría venir una Asamblea Nacional Constituyente, pero no es tan fácil. No es la misma facilidad que hubo en el gobierno de Rafael Correa. Ahora hay que hacer más procesos, hay que caminar al ras de la navaja. Y la propia Corte Constitucional saldrá a decir que no. Y ahí voy. Y justamente ahí voy, porque claro, está bonito decir, se viene la Asamblea Nacional. No se viene. Claro. Eso, porque usted... Tienen no sé si usted todo a su favor para no dejar pasar eso. Pero no sé si usted ha visto los titulares. Claro. Se viene la... recién va a presentar. Tiene que pasar. Y además no se sabe si es cierto lo que ha dicho, o es, como usted dice, un distractor. Puede ser. Porque verá, el río de Cuenca, que puede dice, ser, porque también. Cuenca dice que ha habido los 5 ríos, ya no son los 4 sino los 5 ríos. El río de Cuenca tiene un afluente ecológico, ¿no?, o ecolátrico, como usted quiera llamarlo, ecológico, tiene un afluente ecológico y tiene un afluente político también. En ese río no eran aguas de un solo... No, había era una sola vertiente. Había de todo. También había obviamente objetivos políticos. Bueno, entonces, yo el temor que tengo es que este quinto río de Santa Ana, de los 5 ríos de Cuenca, se nos convierte en otro Yas Unidos. Y entonces el pobre Ecuador tenga que sacar la platita. Igual que lo que pasó con Yas Unidos, perdió la platita y estamos perdiendo más de 30 mil millones de dólares, o mucho más dentro de la potencialidad enorme de ese que es el máximo yacimiento petrolífero que tenemos, ¿no? Entonces tenga que pagar, y entonces la compañía esta, que yo no sé ni cómo se llama, en lugar de ganarse la platita
haciendo el trabajito ahí. Se la ganará sin hacer nada. Se la va a ganar sin hacer nada, porque los tales tribunales internacionales ya sabemos para qué lado patean. Pues, ¿no? Pese, ahí viene una pausa, doctor. Pese a que no aprobaron en consulta popular el arbitraje internacional. Claro, pero ya usted ve, ¿no? Sí, aquí sí. hay áreas de influencia Claro. en el mundo que tienen las grandes potencias. Áreas de influencia que están cubiertas por una potencialidad militar nuclear. El que diga que no, ya sabe lo que le toca, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que saber movernos inteligentemente dentro de ese marco, porque está dado así, ¿no? Y ya ve lo que nos pasó también con el tranvía en Cuenca. ¿Quién pagó el tranvía de Cuenca? El pueblo ecuatoriano. Lo pagó. Y es un tranvía que a Cuenca no le sirve mucho. La novedad sí, pero vaya usted a ver la calle Gran Colombia con ese aparato en medio. A mí también me ofrecieron que si no puedo poner en Loja tranvía, les dije, ya me imaginaba en la calle Sucre un tranvía, o en la calle Bolívar, Virgen Santísima. Yo dije, Solo era para el un tren elevado encima de los ríos sí, pero por dentro de las calles no. Eso hubiese sido espectacular. Claro, eso sí, hay que hacerlo cuando oportunamente se lo pueda hacer. Pero meter pues en las calles céntricas un aparato de esos es Más caos del que ya tenemos. Más caos del que ya tenemos, y eso es lo que le está pasando a Cuenca. Así es. Y luego todavía, no solo que el pueblo ecuatoriano pagó el tranvía, sino que el pueblo ecuatoriano además está pagando el subsidio del pasaje de ese tranvía. Porque ese pasaje no cuesta, en términos reales, los 40 centavos que pagan. Sí, la cosa eso es cerca del dólar, y alguien que me dijo que estaba sobre el dólar. Pero bueno, yo no tengo las cifras exactas sobre eso. Doctor, como siempre, un gusto conversar con usted. Quiero dejarle su mensaje final y obviamente, lo vuelvo a reiterar, ustedes, además de leer nuestra línea editorial, tienen la oportunidad de poder leer, escuchar y evaluar los análisis de nuestros invitados, ya que ellos en la jornada de 12 a 1 de la tarde terminan siendo los protagonistas aquí en este espacio informativo. Doctor, su mensaje final y pues bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, siempre a las órdenes, estimado periodista.